Ya estamos de vuelta en Civismo en Acción RD a través de la voz de las Fuerzas Armadas. Kerlin, chicas, nuestro invitado ya llegó, nuestro invitado ya está aquí. Que se sienta. Así es, Rosa, por supuesto, hoy tenemos un invitado súper especial para nosotros. De lujo. Así es, nos damos ese lujo hoy. Es un reconocido maestro de maestros que enaltece la educación dominicana con más de 30 años de experiencia en la enseñanza de la lengua española. Cuenta con una sobresaliente y memoria trayectoria en la educación superior como docente de grado y posgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y otras universidades de prestigio del país. Es un investigador en las áreas de morfosintaxis, historia y didáctica de la lengua, la lingüística y teorías del discurso. Recibamos con mucha alegría al lingüista doctor Bartolo García Molina. Bienvenido a Civismo en Acción RD. Gracias por la algarabía. Se la merece y es propia de una generación joven con mucho brío y por supuesto con mucho respeto a su persona. Gracias. Para nosotros es un gran honor tenerlo con nosotros. Y Kerlin, chicas, hablando un tema tan importante y de interés para todos nosotros como el léxico en los jóvenes dominicanos, específicamente en los jóvenes. Bien, entonces, maestro, para ponernos en contexto acá con lo que vamos a tratar, ¿cuál es la diferencia entre una riqueza léxica y una competencia lexical? Sí, bueno, primero darles las gracias no solo por el recibimiento, sino por el ambiente de entusiasmo que han creado y de expectativa. Eso somos. Eso nace. Esperamos no defraudar a sus oyentes, a sus radios escuchas. La pregunta es relevante porque no basta tener un léxico florido, como dice la gente, un léxico enriquecido. Lo que llaman erudición o una competencia enciclopédica. Hace falta saber cómo utilizar las palabras en cada contexto. Y eso ya tiene que ver con la competencia, específicamente con una competencia que es la competencia pragmática. Hay momentos en que uno tiene que callarse porque tal vez no es conveniente. Hay momentos en que usted tiene que subir la voz porque si no la sube pueden pensar que tiene miedo o lo que sea, o está aceptando una situación. Y hay situaciones que la palabra hay que buscarla casi como las piezas de un rompecabezas. Y eso tiene que ver entonces con la competencia. Un léxico florido, como llaman, un léxico rico, sin competencia, cae en la pedantería. Fíjense que no es pedante necesariamente aquel que usa más palabras raras, entre comillas, o distintas, sino aquel que la usa fuera de contexto. Una persona con un léxico pobre puede ser pedante porque usa las palabras así, porque las cree bonita o para impresionar. Las personas que utilizan el léxico no para impresionar, sino para causar el efecto necesario en ese momento, eso tiene entonces competencia. El que usa las palabras sin ningún cuidado, le falta competencia. O sea, se puede tener un léxico florido, enriquecido, sin tener competencia. Ahora bien, es difícil tener competencia lexical si no se tiene un léxico enriquecido. Lo que digo es que no es suficiente tener un léxico enriquecido para tener eficiencia en la comunicación, pero es necesario tenerlo, porque te pongo un ejemplo. Hay personas que a lo mejor por falta de léxico te dice, tú sí eres fresco, y tal vez lo que quería decirte es que tú eres osado, o que tú eres intrépido, o que tú eres una persona decidida. Entonces, mientras si tú tienes un léxico adecuado, tú dices, atrevido, no, tal vez se siente mal, fresco, menos, decidido, o más o menos, osado, es la que yo quiero, osado, tú eres una persona osada, pero eso es rápido porque el cerebro lo busca. Fíjate que para buscar todas esas posibilidades debió tener un léxico amplio, si no, todo lo va a reducir a que las personas son frescas.
Sí. Pero si tiene muchas opciones, va a buscar los matices, porque la palabra tienen matices. Y a veces hay que saber buscar el matiz apropiado para dar en la diana de lo que tú querías decir. Maestro, el dominicano tiene un estilo particular al momento de comunicarse y utiliza palabras nuevas que son creaciones lingüísticas, específicamente de la nueva generación de hablante. Tenemos teteo, popi, guau, entre otras más que pudiéramos pues mencionar. Lingüísticamente hablando, ¿estas palabras son permitidas, son apropiadas? Es una pregunta compleja. Vamos a ver cómo desmenuzamos un poco. Comencemos con que cada palabra tiene un sello de clase. Hay palabras que tú la usas y sabes que es de tal grupo. Es más, a veces se evitan usar palabras para no coincidir. Yo recuerdo que cuando existía la Unión Soviética, en el bloque comunista usaban mucho la palabra planificación. Entonces, en las escuelas de economía del ámbito capitalista evitaban la palabra planificación, entonces decían planeamiento, porque sentían que la otra tenía un sello. La palabra camarada en tiempo de Balaguer era una palabra mala, se identificaba con que era comunista y los camaradas. Entonces todas palabras tienen un sello de clase. Entonces cada clase tiene derecho a crear sus palabras, hay que saber eso. Pero usted tiene que tener conciencia que cuando usted usa una palabra legitima su voz, su uso. Entonces, por eso yo creo que hay que tener cierto cuidado con asumir, pero también con descalificar. Digamos que desde el punto de vista lingüístico es permitido, es deseable, normal en todas las lenguas. Todos los grupos sociales crean su forma de hablar, todos, en todas las lenguas del mundo. Eso es lo que le llaman los sociolectos. Digamos que los sociolectos dicen a qué condición o clase o grupo social tú perteneces. Tú oyes a una persona hablar, dice, ese de más o menos revela una relación entre clase social y forma de hablar. Pero existe el registro. Mientras el sociolecto te dice, cuando tú oyes a alguien, ese o es de tal clase social, viene de clase media, clase alta, es culto, es inculto, etc. El registro te dice qué tú estás haciendo, quién tú eres. Si usted oye un mecánico hablar, sabrá que es del sociolecto popular, pero además de saber que es un sociolecto popular, sabe que es mecánico, por su registro. Si usted oye a un político hablar, dice, ese por la forma de hablar pertenece a la clase alta, pero eso debe ser o de tal partido o de tal otro, porque por su registro de hablar que se refleja en el léxico, usted lo identifica. Maestro Bartolo García, lo que usted me quiere decir en este momento es que nuestro lenguaje puede estar asociado a la condición social o económica en todo caso. Exactamente. Entonces, cuando usted oye una palabra, como las que usted han dicho, guau, teteo, usted dice, el teteo del barrio. El teteo viene de estos grupos de tigueraje, degenerados. Está asociado a la degeneración social. Son tigres serios. Porque viene del mundo de la droga, viene del mundo de la orgía, viene del mundo de la borrachera, etc. Entonces, claro, las palabras se despojan de estigma. Las palabras hay proceso de estigmatización de las palabras y de prestigiación. Cuando un sacerdote usa una palabra, esa palabra comienza a tomar prestigio. Cuando un profesor universitario, cuando una persona formal, hasta las llamadas malas palabras en boca de determinada persona suenan distintas, porque ya tú no presumes de que hay una mala intención. Además, per se las palabras no son ni obscenas, ni bonitas, ni nada, depende de quién las use. Claro está, al principio va. Miren, lo que tiene que ver con los órganos sexuales. ¿Qué diferencia habría entre llamarle al órgano sexual masculino con esa palabrota que usan en popular y usarla con los términos médicos, falo, pene, etcétera? La referencia es la misma, se está refiriendo al mismo órgano, pero la mentalidad no es la misma. Es correcto. Entonces, porque en el contexto que se usan cada una son distintas y las palabras evocan su contexto. Cuando tú recuerdas esas palabras, tú las vas a recordar en un contexto médico, en un contexto académico, en un contexto familiar, en un contexto de decencia.
Eso no se puede decir así, eso hay que decirlo de tal forma. Sí, porque las palabras no son solo el significado, las palabras son también su contexto, las palabras evocan todo ese contexto. Y por eso entonces, si las palabras evocan su contexto, cuando uno usa determinadas palabras, eso evoca el mundo de donde viene. Pero toda la gente tiene, todos los grupos sociales, derecho a usarlo. Nadie, ni la Real Academia, ni nadie le puede prohibir. Y las palabras no solo existen ni que porque están en el diccionario. Todas las malas palabras existen y hasta son necesarias. Pero y ahí viene la pragmática dentro de su contexto. ¿Dentro de qué contexto? Sería insufrible que en un grupo de chercha, dándose unos tragos, un vinito, le vengan con unas palabras todas académicas, pierde sabor. Y en la intimidad ni se diga. Si viene el pene, que el palo, que se está jodiendo. Entonces, porque tiene su sabor, tiene su contexto. Esas malas palabras evocan todo ese contexto sexual, erótico y morboso, pero que hasta la morbosidad forma parte de la condición humana. En la dosis necesaria, en el momento necesario. Entonces, el mundo no es solo en blanco y negro. Así es, así es. A mí me hacen bullying, a propósito de eso, me hacen bullying porque me dicen, pues cuando tú te cases le vas a decir, amado, porque la ortografía, la gramática y la planificación, y entonces, porque dentro del contexto donde me desenvuelvo, pues claro, entienden que yo no voy a tener quizás pues, no ciertas herramientas lingüísticas en el amor, por decirlo de esa manera. Y sobre todo, dominio del arte amatorio. Eso es instintivo. Dominio del arte amatorio, huepa. Es instintivo. No, pero ya escucharon, ya escucharon. Todo es dentro del contexto. Ya todo escucharon, nuestra querida Rosa está soltera, ¿eh? Para darle el paso a la hermosa, la inigualable Rosemary Cruz, que tiene una pregunta ahí. Pues una maestra de la maestría decía que discurso sin contexto es puro pretexto. O sea que para complementar lo que el maestro ya ha dicho. Entonces pasamos con la bella Rosemary. En nuestra sociedad, ¿cómo incide el léxico en la comunicación oral y escrita? Sí, es fundamental. En parte por lo que decía, que mientras menos palabras tú tienes, más te limita las posibilidades. Y miren, uno nunca dice exactamente lo que quería decir. Nadie puede transmitir de manera telepática lo que está sintiendo o lo que desea decir. Esa diferencia entre lo que tú estás pensando o sintiendo y lo que realmente dice ya va creando una distorsión. Y mientras menos vocabulario tú tienes, menos te acerca a lo que realmente tú querías decir. Porque tienes que estar buscando, creando metáforas, comparaciones que no siempre son exactas. Porque las metáforas, ya es otro mundo, entra dentro del léxico, pero es otro mundo. Porque las metáforas sin contexto no dirían nada. ¿Qué decirle que una mujer tiene cuerpo de nevera? Podría decir que es gordita, que es cuadradita, pero también hay quien encuentra una nevera hermosa. Debe tener un contexto para tú transferirle, pero también puede decir que tenga un cuerpo atractivo, porque bastante que uno va a la nevera a abrirla. Y bastante come de la nevera. Y bastante buena que fuente que es la nevera. Entonces, en todo proceso metafórico hay, digamos, una cancelación de ciertos significados, y entonces una activación de otros, y eso depende del contexto. Por eso es un peligro cuando no se tiene un léxico adecuado, crear determinadas metáforas, porque no siempre se van a entender igual. Por ejemplo, cuando dicen, yo desde pequeño me asustaba que decía, y él está del otro lado estando enfermo, y decía, pues se murió, y está del otro lado. Mientras que ya está de este lado. Ya debería ser lo lógico, pero debe haber un proceso que explique de dónde sale eso que ya está del otro lado. O se dice que él está más para allá que para acá, pero va ahí, está ahí, la salud está bien ahí. Exacto. Pero está más para allá que para acá. Y uno se queda como que, pero dentro de un contexto la gente lo entiende. Entonces, siguiendo con la pregunta de Rosemary, tenemos entonces que sin esa precisión no te puedes tú acercar lo suficiente. Mientras más capacidad lingüística tú tienes, mientras más amplio tu léxico, más aproximas lo que quiere decir a lo que dice. Pero después viene el otro problema grave, y es que de hecho ya tú no dijiste exactamente lo que quería decir, pero ahora viene que en el otro polo tampoco la otra persona entiende exactamente
lo que tú querías decir. ¿Por qué? Porque está mediado por la capacidad léxica del otro también. Sí. Entonces tú quisiste decir tal cosa, pensaste que la dijiste, pero no necesariamente el otro la entendió. Y un factor importante para entender es la capacidad léxica del otro. Por tanto, sí incide la capacidad léxica tanto en el campo del que habla, porque le va a permitir acercarse o no, dependiendo de esa capacidad, a lo que quiere decir, y en el campo de que comprende, porque también está mediado por su capacidad léxica. Ya yo me imagino, dentro de lo que el profesor explicaba, uno tratando de escribir una carta sin léxico, sin muchas palabras. Escribo esto, borro, escribo, borro, escribo, borro. O cuando es a mano, ay, cuánto papel hay que botar, ay, Dios mío. Eso me recuerda a los tiempos de antes, que el método de comunicación era vía la carta. Sí. Las personas no tenían un teléfono, no tenían esta generación, redes sociales, nada de esas cosas. Entonces, el léxico a la hora de hablar, la forma de detallar un poema y todas esas cosas son características que poseen lenguas que han cambiado con el tiempo. Entonces, de acuerdo a la necesidad de la comunidad, de los hablantes, y atendiendo a la realidad, que es lo que ya estamos viviendo ahora, que las redes sociales, que muchísimas personas escribiendo una K donde va una Q y escribiendo cosas que uno se queda, el famoso ay, y ay, que no se lo saben. Entonces, ¿cómo influye la tecnología en las innovaciones léxicas ya en estos tiempos? Influye, comenzando con que la misma tecnología aporta muchos términos nuevos. El que no está todo con la tecnología, lo de mi generación, no van a entender, porque la tecnología es una fuente de metáfora. Todas las palabras, vamos a ser relativos, la mayoría de las palabras de la tecnología son metáforas. Eso de mouse es una comparación. Imagínense de que ya yo no tengo memoria. Si no en contexto piensa que está loco, que se le perdió la memoria, y tal vez es la memoria. Dice alguien de que, Señor, devuélveme mi control, que quiero ver la televisión. Una forma de chiste, porque la gente dice que Dios tiene el control y él que se le había perdido el control, y entonces dice, Señor, pero devuélveme mi control. Oh Jehová, tome el timón. Su santísimo. Entonces, la tecnología aporta mucho. Ahora, es un arma de doble filo. Comenzando con que puede reducir el desarrollo de la competencia mnemotécnica. O sea, esa capacidad de recordar, porque si es una facultad, las facultades que no se usan no se desarrollan. Entonces, si tú te acomodas tanto a que todo está ahí, no, yo lo pongo ahí, entro a Google, le tomo una foto, etcétera, la memoria se va a atrofiar. En cuanto a eso de los términos fáciles, miren que eso no está mal tampoco. Que escriban como quieran. El problema, sí, que escriban como quieran, porque ellos en realidad no están escribiendo, ellos están hablando con los dedos. Porque escribir no es simplemente grafía y poner. La gente normalmente lo que hace es que transcribe. El que se pasa el día, si ustedes se ponen a leer los textos de las redes sociales, eso es el habla que han escrito, y eso no se considera escritura, porque la escritura tiene su estructura. Hay una diferencia, por ejemplo, entre el habla y la escritura. El habla es redundante y eso no está malo, porque tú tienes la facilidad de cancelar. El habla es reiterativa. El habla es más descuidada, aunque Rosa no se descuida, pero el normal de la gente sí, me descuido de vez en cuando. Es más descuidada. La escritura entonces tiene una serie de elementos que no tiene el habla. ¿O qué hace la gente? ¿Qué es el habla lo que está? O porque una gente repita lo que escucha, de que usted ve unos pensamientos que parecen filósofos, gente analfabeta, parecen filósofos, tú dices, pero ¿y esto? Lo que están es transcribir y dando consejos de filosofía, de psicología, de todo. Y no lo que se aparece. lo cree. Sí. No, eso está copiado. Entonces, eso no es escritura. Entonces, para su contexto, yo digo que está bien. ¿Dónde es que está el problema, dirían ustedes? El problema está en que no sepan quedarse en el círculo. Si una persona es agricultora
y le va bien como agricultor, celebremos lo que sea un buen agricultor. El problema es cuando quiere ser presidente sin tener la capacidad, o cuando quiere ser diputado, o cuando quiere ser senador. Ayúdanos, Señor. Que entonces creen que con tener dinero, y siguen pensando entonces como agricultores y actuando como agricultores, y creen que todo se compra con dinero, y ahí es que está el problema. Pero mientras se queden cosechando, es un bien que le hacen a la sociedad. Entonces así mismo sucede con el léxico. Mientras usted sepa que eso es para un círculo, hasta nosotros, yo no lo hago porque no quiero acomodarme, yo soy exigente, yo pongo la tilde aunque sea para mí solo, no voy porque ando rápido, yo no quiero perder el hábito. Yo tampoco. Pero sí, y yo admiro a la gente que se mantenga, y yo eso de estar abreviando, no quiero contaminarme, es una opción. Pero el que quiera contaminarse en las conversaciones personales, informales, asúmanlo como que está hablando, hasta ahí está mal, está bien, pero la mayoría de la gente sale de ese círculo y sigue escribiendo entre comillas o hablando con los dedos, queriendo pasar esa habla como que es un texto escrito, y ahí es que te da el problema, porque siguen. Y sí tiene otro problema, y es que al acomodarse no hacen esfuerzo para desarrollar el verdadero proceso de escritura, y ahí es que está el peligro. Pero mientras lo hagan informalmente, que una amiga te escriba y tú dices, no me gusta, pero es para mí solita que lo está haciendo. Esta generación, nosotros tenemos la oportunidad de haber vivido en los tiempos donde no teníamos que nos comunicábamos por cartas. Hemos guardado algunas cartas, algunas personas, luego pasamos a solamente teléfono, mensajes de textos, y ahora la mensajería más rápida. ¿Tú compartías papelitos en el curso? Yo compartía cartas con una amiga que la conocí. Y las cartas en San Valentín, en los buzones de cartas de yo todo no era el mucho de colegio. buzón. Yo compartía cartas con amigas. Y papelitos así. Ay, y las no, últimas no páginas era de los carta de cuadernos. esa. en las últimas páginas. No era tanta esa. Yo compartía cartas con amigas, y recuerdo que con la amiga que más compartí cartas fue con una que conocí aquí en Santo Domingo, pero ella vivía en Piedra Blanca de Bonao. Y nosotras nos compartíamos cartas desde aquí. O sea, yo se la mandaba con una tía. Cuando la tía llegaba allá, ya tenía rápido que preparar la de ella para poder mandarla con la tía. Sí, y guardamos algunas cartas de esas. Y yo recuerdo que tuve una temporada en la que me puse a leer cartas, y yo, ¿y qué fue lo que yo dije ahí? ¿Qué era lo que yo quería decir? Porque yo ahora mismo, con los conocimientos que uno ya tiene, uno ni entiende qué era lo que uno decía, pero entre niñas nos entendíamos. Esas compañeras y yo teníamos hasta un cuaderno, recuerdo yo, porque era demasiado papelito. ¿Sabes? Mientras va la clase, entre papelitos y papelitos, entonces no, ya teníamos un cuaderno, y ahí decían los compañeros del curso que ahí teníamos todos los chismes de todo el curso. Conversaciones en el curso. Bueno, pero vamos a continuar luego de una pausa. Estamos anonadados con cada uno de los tips de toda su experiencia que usted nos está brindando aquí el día de hoy. Así es que vamos a una pausa y regresamos breve. Ya estamos de regreso en Civismo en Acción RD, conversando con el lingüista, el doctor Bartolo García Molina, acerca del léxico en los jóvenes dominicanos. Interesantísimo tema. Kerlin, chicas. Definitivamente. Hoy pues estamos enriqueciendo nuestro léxico. Como debe de ser. Maestro García, ¿considera usted que la familia, o sea, el entorno donde se vive, el nivel académico y la clase social a la que pertenecen estos jóvenes inciden en el uso de las palabras? Definitivamente que sí. Hubo un sociólogo, sí, ya murió, Feuerstein, observó que los niños y las niñas de los hogares empobrecidos tenían más dificultad para aprender. Y él llegó a la conclusión que eso tenía que ver con el vocabulario del entorno, porque el vocabulario del barrio, vamos a llamarle así, es distinto al vocabulario de la escuela. Entonces, ¿qué observó? Y lo observó después en Inglaterra, antes de que él lo había observado, un lingüista que decía, pero los hijos de los obreros tienen más dificultad de aprender que los hijos de la clase alta, y cuando observa, lo que encuentra es que el vocabulario de la escuela le era distinto al vocabulario de su casa. Entonces Feuerstein lo que planteó es que crear un vocabulario enriquecido, precisamente como decía Rosa,
que propiciar que los niños estén sometidos a un vocabulario parecido a la lengua estándar, porque ustedes saben que toda lengua tiene varios sociolectos, pero hay uno que es estándar. Y ese sociolecto estándar es el sociolecto de la escuela, es el sociolecto del poder, es el sociolecto de conseguir trabajo, es el sociolecto que ustedes usan aquí. Porque si no lo usaran, la gente pensaría que le falta cultura. Entonces, ese desfase que hay entre el vocabulario de la casa y el de la escuela dificulta. Y a veces los maestros hasta creen, y tú, Kerlin, que eres maestro, creen que el niño es bruto, que no entiende. No, es que tú le estás hablando una lengua desconocida para ellos. Entonces hay que tratar de enriquecerlo. ¿Cuáles son los más desfavorecidos? Precisamente los que son más desfavorecidos social y económicamente. Y eso es un desafío para los maestros y las maestras, que a veces creen que los alumnos lo están entendiendo como le están hablando. Y es que esa palabra no le llega. ¿Qué hay que hacer entonces? De algún modo, incentivar que en los hogares, por humilde que sean, traten de que los niños estén sometidos, no a un vocabulario rebuscado, pero un poquito más cercano. Porque ya es un prejuicio decir que hay vocabulario malo, bueno, eso lingüísticamente no tiene mucho sentido. Digamos que hay vocabulario, léxico, más cerca de un sociolecto que otro. Entonces tienen que buscar enriquecerlo, y en eso entra mucho el uso que se hace de la tecnología, los programas de televisión que les pongan, qué ven, qué están haciendo, observar qué hacen en la red, qué hacen en internet. Si solo están poniendo bobería, si todo lo que están oyendo, precisamente ese vocabulario que es el punto de partida, que es innovador y es rico. Y yo creo que sí, que volviendo al punto de partida para conectarlo, Kerlin, con tu pregunta, que los jóvenes por naturaleza son creativos. Los jóvenes por naturaleza son irreverentes, y esa irreverencia no es prejuiciosa, sino que no se acogen per se a lo establecido, y eso no está mal. Son inquietos, son creativos, y por tanto su vocabulario, sea culto o sea popular, va a ser creativo. Pero en la clase popular es mucho más creativo, porque son más atrevidos, porque tienen una rebeldía, tienen incluso una rabia reprimida, que le dan salida por muchas partes, porque se ven desfavorecidos, a veces no saben ubicar cuál es la causa, y algunos dan salidas distintas. Entonces, hay un desafío para esas palabras que son creativas, son propuestas, y yo digo, no las legitimamos, pero tampoco nos vamos a dedicar a descalificar, sino bueno, hay que tener cuenta, porque incluso no se descarta que algunas palabras que surgen con un estigma por su origen puedan ser luego incorporadas. Otra, yo digo que la lengua es como el mar, que rechaza toda la basura. Todas esas palabras, en todas las lenguas del mundo, que no vienen a cumplir un papel, no hay que preocuparse. Así como el mar, ustedes ven que va tirando las basuras para la orilla, así mismo las lenguas del mundo van tirando a la orilla esas palabras, a la orilla, gracias por la metáfora, Rosemary, a la orilla del olvido, vamos a llamarle, todas esas palabras que son pasajeras, son transitorias. Si alguna tuviera algún valor, la lengua la incorpora. Trasciende. Entonces, en conclusión, Kerlin, sí hay que buscar la manera de que esos jóvenes, en vez de nosotros descalificarlos, en vez de ensañarnos con su vocabulario, en vez de despreciarlos, ojalá que sea una política gubernamental desde el Ministerio de Educación. Hacemos el llamado. De estudiar la situación de los sectores sociales más desfavorecidos, para ver cómo se le interviene con lo que Feuerstein llamaba precisamente enriquecimiento léxico, y él usaba esta palabra, de los sectores depauperados. Excelente, de verdad que yo estoy anonadada, para mí es un deleite verdaderamente escucharle, maestro, usted conoce de mi admiración, y pues... Y le agradezco muchísimo. Si tuviéramos tiempo, pues aquí amaneciéramos, porque tenemos tela por donde cortar definitivamente, y siguiendo pues la línea, se deberían de instituir, de abogar por políticas desde el Ministerio de Educación a favor del desarrollo léxico desde la perspectiva docente,
y también pues los padres que se vieran en esa necesidad de poder pues ayudar a sus hijos a tener un vocabulario estándar que no los cohíba, no los retrase tanto, porque el IDIC hace poco hizo una investigación y precisamente en torno al tema, los estudiantes que tenían padres que no terminaron la educación inicial o llegaron a básica, pues eran los que precisamente tenían más dificultad para descodificar palabras, y eso es un tema de mucha importancia para nosotros poder pues seguirlo tratando y aunar esfuerzos de manera pues puntual. ¿Cuáles serían esos consejos en torno a la clase magisterial para poder pues ayudar desde su posición al desarrollo léxico? Sí, se puede, gracias Rosa, se puede combinar la escuela, el barrio o el sector y la familia en esa propuesta. Por ejemplo, el ministerio, y muy bien que existe ese estudio, porque eso está señalando algo, hay que intervenir para ayudarlo. Entonces el ministerio puede diseñar políticas, como muy bien tú dices, de enriquecimiento léxico, donde incorpore el sector. Yo recuerdo una anécdota, una palabra un poco dura, pero dentro de un contexto como este se puede decir, bueno, podemos cambiarla por otra. Una muchachita, una jovencita de 8 años, dijo una palabrota y yo me quedé sorprendido que esa niña, llega alguien, le pone la mano en la cabeza y ella dice, soltó una palabrota, no la voy a repetir. Entonces me quedé extrañado porque una niña que se le veía la inocencia y no era como un sector de un ambiente de depravación léxica. No me había ido bien de la casa. Por coincidencia llegó alguien y abraza por detrás a la mamá de la niña, ¿sí? De confianza. Y la madre le soltó la misma palabra que la niña soltó. Digo, caray, que la niña copió de aquí. Los niños copian nuestras palabras. Si queremos... sí, entonces hasta el tono, si usted habla rápido, la rapidez, la delicadeza. Entonces el ministerio tiene que intervenir para aconsejar a los padres que ante los niños esmeren un poco su conducta léxica y su conducta también de todo tipo, y dónde van, el barrio, a qué parte. Porque si un niño en tu entorno repite algunas palabras, vigílalo. Si tú no quieres, dice, pero no fue aquí, ¿dónde adquirió eso? Porque ellos no tienen malicia. Ellos no saben en principio que eso es así. Después que van incorporando, sienten que las personas agreden con las palabras. Porque cuando alguien le dice a una dama una palabrota, esto que yo cuánto, es como si quisiera darle una pedrada o una bofetada con unas palabras. Y todo eso los niños también lo van copiando. El tono con que dice, el contexto, la rabia. Entonces comienzan a usar esas palabras así. Entonces, habría que aunar, como bien dices, todo esfuerzo. No puede ser un solo sector, porque hay que demasiado competencia. Hay que incorporar todo el medio para dignificar el léxico. Se puede hablar de una dignidad en el léxico, dignificarlo, que eso no es prejuicio. Hay forma, no es que uno quiera, no es que estamos estigmatizando, sino es que las palabras ya están encargadas de estima o de prestigio. Una palabra basta para que una persona se descalifique. Yo me imagino un joven enamorando a Rosa y que le salte con una palabrota, ahí mismo se jodió. Se cayó todo. Sí, se cayó. Entonces, hay palabras que también te atraen y otras que te alejan. Así es, profesor. El propósito del programa del día de hoy es orientar a la sociedad a un comportamiento cívico con nuestro léxico, al momento de hablar y al momento de expresarnos. Gracias por sintonizar, queridos oyentes. El programa del día de hoy estuvo buenísimo. Él tiene que regresar. Claro. Sí, porque nos faltaron algunos tips que se darán más adelante. Claro. Y en nuestras redes sociales también los estaremos compartiendo. Recuerden que estamos temporalmente los sábados de 6 a 7 de la noche por la voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 FM en Santo Domingo y 102.7 en el interior del país. Recuerden seguirnos en YouTube para que puedan escuchar otra vez este programa. Muchas gracias, profesor.